Pues es que es difícil no taparse las manos.
Claro, sí, ahí es donde tenemos la mano. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar el tema de hoy. Antes que comencemos, por favor, quiero que me pasen la creación de los grupos y la empresa. Me lo pasen, por favor, para yo ya tenerlos listos. En una hoja, hagan una hojita así grande, esta, y hacemos solamente una hoja con la lista de todos, con los grupos de todos. ¿Quieren la regales? Por favor. Y vamos a rotar esa hoja, ya van a rotar la hoja para que comencemos a listo, vamos a comenzar entonces, por favor. Yo pienso que el jueves les voy a traer a ustedes, vamos a, para mirar el tema del clima laboral, que vamos a hacer como la parte teórica ahora mismo. Préstame la atención, por favor. Entonces, vamos a autoaplicarnos una prueba
y nos va a ayudar a entender un poco las dimensiones del clima laboral, cuál es la percepción que tenemos nosotros como empleados a nivel de las relaciones interpersonales, de los estilos de liderazgo, de la parte salarial, de los procesos de cambio que se podrían dar al interior de una organización. Entonces, vamos a hacer esa autoaplicación, es decir, nos les vamos a autoaplicar y les voy a enseñar cómo calificarlo y cómo interpretarlo. Es una prueba supremamente interesante, es la que aparece allí. El CMT es el cuestionario de motivación hacia el trabajo, es una prueba colombiana, es una prueba estandarizada aquí en Colombia, lo que nos da mucho más confiabilidad y validez. Es lo que más le interesa a uno como psicólogo, que las pruebas aplicadas tengan confiabilidad y validez, que tenga validez interna, validez de constructo y de contenido. Entonces es muy importante eso. Entonces yo creería que el jueves la traería para que ustedes puedan fotocopiar la prueba, ¿sí? Para que, creería yo que la otra semana, el lunes o el martes, la estemos aplicando. Mejor dicho, presten atención, niñas, por favor. En ese mismo día vamos a hacer la aplicación, la calificación y la interpretación. Obviamente eso tienen que entregármelo, ¿sí? Tienen que entregarme un informe como un memorando en donde se habla de asunto de memorando número tal 001, memorando de, ustedes son, por ejemplo, departamento de clima laboral o de bienestar. Entonces, del departamento de bienestar laboral para dirección de talento humano. Asunto, aplicación e interpretación. Aplicación, calificación e interpretación de la prueba CMT, ¿sí? Y abajo pues, los datos de las personas que la aplicaron, o mejor dicho, la persona que la aplicó y la persona evaluada, porque eso obviamente es individual. Tienen que colocarse ustedes entonces como los que aplican la prueba. Entonces, eso lo hacemos la otra semana. Es importante hacerlo porque pues, quiero que ustedes conozcan a nivel organizacional este tipo de pruebas. Bueno, yo creo que alcancemos a aplicar el 16 PF o el MMP y no creo que alcancemos. Pero vamos a aplicar el CMT, que es una prueba bastante interesante. Entonces, el jueves la traigo. Yo tengo digamos, el hábito de cuando necesitamos fotocopiar, de llevarlo a la papelería que queda ahí por la carrera 13, donde es un muchacho, creo que se llama José, que tiene el cabello largo, ¿sí? La papelería queda al lado de una cafetería que vende todo un poquito, ¿sí? Carrera 13, pasando la Oxxo, la siguiente cuadra, a mano izquierda, ahí queda la papelería, ¿sí? Entonces yo voy a dejar las copias allá para que ustedes la fotocopien, ¿sí? Tienen que sacar ese cuadernillo y cada uno debe tenerlo, cada uno, o sea, no pueden aplicarse en pareja, no, es cada uno se la aplica, la califica, la interpreta y listo. Quiere decir que tenemos que estar acá muy puntuales para comenzar la aplicación y que yo les pueda explicar cómo se tiene que responder, calificar y todo este asunto. Y las personas que queden rezagadas, pues tienen que mirar cómo solucionan eso, porque pues el tiempo es supremamente importante. Eso es para la otra semana, ¿listo? Ok. Entonces,
uno tiene que ver con clima laboral. Vamos a comenzar con ustedes, señorita. ¿Dónde está la lista de los integrantes con sus grupos? La empresa, ¿no? La empresa, por favor, importante colocar la empresa. Van a hacer WhatsApp. Sí, para WhatsApp. abrir Me comparten en Zoom la presentación de ustedes. Compártelo, por favor. Ya van a cerrar, ¿no? Así, abran Zoom. Amplía la imagen. Comparte. acá. Sí. No. Tienes que abrirla, tienes que salir de ahí y abrir la presentación de PowerPoint. No. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Bien, por favor. No, pues déjalo así, yo lo voy a mandar normal. Para empezar, nosotros vamos a hablarles un poco acerca del clima organizacional. Para empezar, cuando hablamos del clima organizacional, hablamos del conjunto de características que están en el ambiente del trabajo, las cuales son percibidas por los empleados. Dichas características o dicho clima organizacional afecta también el comportamiento de los empleados al momento de la organización. Algo importante es que cuando mide el clima organizacional no hay como un ente base o un punto clave de cuándo hay que medirlo, ya que en cualquier momento puede ser recomendable, pero sí hay 3 recomendaciones que es importante seguir. La primera es repetirlo en la misma época del año, es decir, que si, no sé, por lo general en enero se acostumbra a medir el clima organizacional, que sea hacerlo cada año para así poder medir el rendimiento, medir los cambios y obviamente pues tener en cuenta el progreso que se ha tenido durante el año. Lo segundo es evitar realizar los momentos que alteren dichos comportamientos, ya sea en celebraciones, en fechas especiales, de pronto que tengamos o que la empresa tenga algún tipo de revisión de desempeño, pues obviamente esos eventos van a afectar el comportamiento normal de los empleados. Y lo tercero es evitar realizarlas después de crisis. Por crisis o un cambio brusco en la empresa, quiere decir alguna reestructuración organizacional o de pronto una época de despido. Algo importante es que, bueno, ahí se menciona eso, ¿no? Que se tenga la posibilidad de que se realice en una misma temporada. Y la verdad es, ten cuidado esto por lo que su merced dice, ¿no? Por lo general cuando yo voy a ser evaluado, pues como que yo presento mi mejor ángulo, ¿no? Yo actúo de la mejor manera, busco actuar de la mejor manera y eso sesga los resultados. Entonces, lo más recomendable desde mi punto de vista es que de pronto se haga una evaluación de clima organizacional o laboral en diferentes momentos y que en cierta manera lo hagamos como de incógnito, ¿no? Hay muchas formas de evaluar clima organizacional y uno puede, si nosotros somos el área de talento humano, entonces yo tengo 2 colaboradoras más, aparte de ellas 2, entonces yo las puedo capacitar a ellas para que tengan
unos criterios muy sólidos, muy coherentes para poder evaluar a nuestra gente. Entonces yo las capacito en observación natural o anecdótica para que observemos cómo es que se comporta el compañero, la compañera, cómo es que pide un favor, cómo es que responde a la solicitud de un favor, o sea, absolutamente todo, cómo maneja las actividades en su puesto de trabajo, o sea, que hagamos como un checklist, como una lista de chequeo de las cosas que nosotros esperamos tener como positivo en los comportamientos de ellos. O sea, dónde están las fortalezas y dónde están las falencias de cada uno de nuestros trabajadores. Por lo que ellos decían, ¿no? Por lo que su merced decía de que muchas veces cuando de pronto nos sentimos evaluados, observados, pues entonces vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y eso hace que se pierda un poco la objetividad. ¿Ven? Y quieres devolverte un momentito. Y lo otro que hay que tener en cuenta, es esa acción percibida por los empleados. ¿A qué hago referencia o qué hacemos referencia cuando hablamos de la percepción? Ustedes saben que la percepción es subjetiva, ¿no? La percepción es individual. Que yo pueda influir en ellas porque mi percepción hacia la empresa es negativa, yo las puedo arrastrar hacia que tengan también una percepción negativa. Pero en últimas, una percepción es algo individual y es algo subjetivo. Todos nosotros acá tenemos una percepción diferente con respecto a la universidad. Hola, Michelle. Ya voy por allá entonces. Gracias. Gracias. Bueno, entonces tengo que irme. Entonces quiero terminar con el tema de el hecho de que yo tenga entonces una interpretación subjetiva me determina a mí que yo puedo tener una evaluación supremamente negativa porque es que a mí me cae mal él, ¿no? O a mí no me gusta cierto tipo de liderazgo de mi jefe, entonces mi percepción va a cambiar. La percepción siempre se tiene que, como es algo individual, puede tener muchos sesgos de error y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que darle un manejo supremamente operacional, o sea, yo tengo que decirle a la gente, para usted qué entiende por motivación, para usted cómo entiende clima laboral, para usted cómo entiende las relaciones interpersonales, y con base en eso tener la posibilidad de asumir entonces una evaluación mucho más subjetiva, entendiendo esa percepción que puede ser subjetiva. Entonces yo hago como un análisis estadístico, yo hago como un análisis gráfico de las percepciones y lo monto en pasteles o en histografías. ¿Para qué? Pues para poder entender cuáles son la percepción más elevada y cuál es el área que responde a estas preguntas. Este departamento es un departamento que constantemente son muy cuestionadores, critican mucho, entonces uno tiene que tener en cuenta eso, porque no es que porque ellos me dijeron que todo está mal, entonces así es, eso ya es la verdad, no porque no todo el mundo pensamos igual, no todo el mundo interpretamos igual, y de pronto puedo percibir yo, individualmente, puedo percibir de que el clima laboral de mi empresa es excelente, ¿sí? Pero como me presionan acá, entonces mejor me quedo calladito para que no me hagan mal acá. Y eso pues no está bien. Por favor, terminen. ¿Dónde está Nicolás? ¿No llegó? No. ¿Te puedo pedir un favor? Ahorita, bueno, yo voy a tratar de no demorarme. Si no alcanzo a venir, cierras la grabación, por favor. Me guardas la lista de los grupos, si eres tan amable, y ya espero no demorarme tanto.
Bueno, disculpen ustedes, muchachos. Ya lo veo. Sigan, señorita, por favor. Ahí se está grabando. Venga, por favor. Pero nos pone cuidado. Sí, nos pone cuidado. Bueno, porque es importante el clima organizacional, entonces facilita la productividad y los cambios, es un indicador de la calidad de vida en el trabajo, promueve el sentido de pertenencia o de compromiso, promueve una imagen positiva de las empresas, se asocia con la satisfacción laboral y de los clientes y estimula el crecimiento personal. Como decía el profesor, entonces la percepción y los sentimientos determinan la actitud de las personas, la actitud de las personas determina la motivación y la motivación determina el nivel de desempeño. Bueno, ya hablando de la insatisfacción laboral, es una reacción afectiva, pero es de desagrado o de disgusto frente a un tema o un ítem relacionado al clima organizacional. Esto tiene como efecto principal la ausencia de la empresa, quejas, reclamos o obviamente ciertos disgustos entre los mismos compañeros o entre trabajador-empleador. Por el contrario, hay una satisfacción, si hay una satisfacción laboral, se tiene en cuenta que se reduce el tema de las quejas, de los reclamos y de la ausencia al trabajo, y de la mano de la satisfacción laboral va la motivación laboral, lo cual va a mejorar el desempeño y la productividad de la empresa tanto de forma individual como de forma colectiva. Bueno, las relaciones laborales básicamente son las que se dan entre el trabajo y el capital. El trabajo es la persona que hace como la mano de obra, o sea, el trabajador, y el capital es quien aporta pues la parte económica, o sea, el empleado. Estas relaciones laborales abarcan los siguientes aspectos: el contrato de trabajo, la resolución de conflictos, el sindicato, la negociación colectiva, el reglamento interno y las quejas y sugerencias. Ya entrando a hablar del tema del acoso laboral, bueno, para empezar, el acoso laboral es una conducta que persiste, ya sea, bueno, ejercida sobre un empleado, pero pues también puede haber acoso laboral también de rangos inferiores a rangos superiores, pero naturalmente se ve de rangos superiores a rangos inferiores. Ese tipo de conducta obviamente interfiere en el trabajo de la persona de forma negativa, intimidante, desafiante, inclusive puede llegar a la renuncia del mismo trabajador o ya sean de pronto algún tipo de salud física o mental de dicha persona. Hay una ley que protege esto en las empresas, que es la ley 1010 del 2006, lo cual obviamente intenta prevenir y corregir ciertas conductas que son ofensivas y ultrajan la dignidad humana en relación de todos los trabajadores. Hay algunas modalidades de acoso laboral, las cuales son pues, maltrato laboral, valga la redundancia, que es un maltrato ya sea verbal o físico. Está la discriminación laboral, es un trato diferente, sea por la razón que sea, género, no sé, raza, pues ya como tal, dependiendo a eso. El entorpecimiento laboral, que es intervenir como tal con las funciones del trabajador. Por ejemplo, si mi trabajador necesita un computador, nunca prestarle el computador, o que no tenga internet, como tal, detener ese trabajo de él. Y pues actos ya de irrespeto a la dignidad humana, ya sea todo tipo de acto de irrespeto, groserías, golpes, insultos, ya obviamente dependiendo a eso. Hay conductas que constituyen el acoso, que como ya lo dije anteriormente, por lo general las dos principales es agresión física y expresiones ultrajantes sobre la persona, ya sea obviamente en tema de discriminación, pero también hay comentarios humillantes de parte de los compañeros o de parte del rango superior, injustificadas amenazas por parte de sus superiores de que lo van a despedir, obviamente esto mencionarlo delante de los demás compañeros para que sea en torno de burla. Burlas también de su apariencia física, su forma de vestir, un trato discriminatorio sin importar si hace bien o mal su trabajo, y la negación de materiales o información indispensable para poder cumplir obviamente con sus funciones adecuadas del trabajo. Ya para terminar con este tema, hay unas sanciones que son fundamentales que hay que tener en cuenta en una organización. La primera es que hay una multa entre 2 y 10 salarios mínimos a la persona que emplee ese acoso laboral y al empleado que
como tal permita pues ese acoso laboral. Hay una obligación de pagar a la EPS y al ERL el 50% de los tratamientos ocasionados por los daños en este acoso laboral, y esto va de mano o va del bolsillo como tal del empleador, ya sea por no estar pendiente de lo que pasó o si de pronto omitió ciertos casos y no le prestó la cierta atención adecuada. Y por último, pues la terminación o la no renovación del contrato, esto ya es dependiendo del rango de la gravedad. Si no es muy grave, pues obviamente puede que solamente lo sancionen un tiempo, pero si ya llegó a un fondo de pronto de tener afectaciones clínicas en la persona del acoso laboral, ya llega el despido de la persona que lo hizo. Bueno, seguimos con el síndrome de Burnout, o más conocido como el síndrome del trabajador quemado. Este está relacionado con la respuesta al estrés crónico en el trabajo. Se caracteriza por agotamiento físico, agotamiento mental y falta de motivación. Algunas alteraciones físicas pues serían problemas gastrointestinales, cefaleas, mareos, taquicardias, hipertensión arterial, dolores musculares y trastornos del sueño. Algunos consejos para este síndrome sería establecer límites, pausas de trabajo, pedir ayuda, cuidar la salud, cuidar sus finanzas y encontrar un trabajo adecuado. Para hablar un poco de la inducción, pues como ya lo vimos un poco anteriormente, la idea de la inducción es que los nuevos empleados o los nuevos trabajadores adquieran como tal esas habilidades y conocimientos necesarios para que sean un ente fundamental en la empresa. Cabe destacar que es fundamental realizar una inducción. No es recomendable que un trabajador entre sin inducción en la empresa, ya que pues obviamente esto tiene mejoras en la productividad, reduce la tasa del abandono por parte de los empleados, ayuda a ser más productivo a los empleados desde el inicio de la empresa, nos ayuda a evitar errores, obviamente debido a la falta de información que no se nos brindó desde el inicio pues del tipo de contrato, y nos facilita mucho el aprendizaje dependiendo al entorno de nuestras funciones laborales. Bueno, la capacitación es un proceso a través del cual se adquieren conocimientos y habilidades para mejorar un desempeño de una función laboral. Bueno, la gestión humana basada en competencias. Primero, una competencia es la característica individual del conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que posee la persona. La idea de la gestión humana basada por competencias es que, en comparación de los trabajadores que se emplean o como tal tienen sus funciones a base de competencia, resaltan ante los demás o ante los demás trabajadores que no. ¿Por qué? Los tipos de competencias que se reflejan en estos tipos de trabajadores son tres. Las primeras son las comunes, que son las básicas, que son el compromiso, la orientación, como tal el cumplimiento del trabajo. La segunda competencia que manejan los trabajadores son por niveles, que ya entra a ser un tema más de liderazgo, de toma de decisiones, como más de un líder ante los demás trabajadores. Y están las específicas, que ya las competencias específicas son el autocontrol, la innovación, como el siempre estar presente como tal en las actividades y no quedarse solamente con lo que tiene que hacer, sino ir más allá para buscar la mejoría, obviamente, de las funciones del trabajo. Hay un modelo integral de gestión por las competencias, que son 6. Lo primero es que se empieza desarrollando el perfil del puesto por competencias, es decir, la empresa define qué talento es el que está buscando en ese momento. Después se selecciona, valga la redundancia, por competencias, que ya pues viendo los candidatos selecciona cuál es el que mejor se amolda o se adecua como tal a lo que están buscando. Lo tercero es que capacitan por competencias. Valga la redundancia, que se están buscando de pronto una competencia de líder, pues obviamente si buscan 5 personas de ese entorno, a esas 5 personas las siguen capacitando solamente para que mejoren en su entorno de líder y no se enfocan en las demás, sino solamente se enfocan en una central, que es para, pues obviamente, el mejor desempeño. Lo cuarto, evalúan el desempeño por competencias. Si hay una persona que desempeña en competencia de líder y hay otra que se desempeña en competencia por trabajo en equipo, pues no van a hacer las mismas evaluaciones para el de trabajo en equipo que para el que está obviamente por competencia de liderazgo.
Lo quinto se compensa por competencias, lo mismo que lo anterior. Y lo sexto se sigue desarrollando por ciertas competencias, es decir, que si a la empresa le funciona este régimen de liderazgo de gestión humana por competencias, van a ser cada una de las áreas con competencias específicas para ir reclutando más personal con las mismas competencias desempeñadas. Y ya para finalizar, las habilidades blandas, que son las que están asociadas con la personalidad de cada individuo o con la naturaleza de cada persona. Entonces aquí tenemos que ver la capacidad de liderazgo, las relaciones interpersonales y la actitud positiva. Algunas de las más importantes de estas habilidades blandas pues son la empatía, la sociabilidad, la comunicación, la escucha, el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas. Yo creo que así ¿no? Las personas determinan el nivel de motivación y la motivación de No,